Hola a todos, ¿qué tal están? ¿Cómo están? Vamos a hacer el punto 10C, ¿sí? Este es un punto largo, así que por eso nos dedicamos varios videos a tratar de desarrollarlo. Dice, dar 5 puntos en el plano que estén a distancia 2 del punto A, que es 3, 1. Yo les voy a mostrar una fórmula general para esto, ¿sí? Porque esto está bueno para un poco ir viendo cuáles son las ideas de esto, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos, ¿sí? Esto imagínense que es imagínense que estamos dibujando los planos y el eje coordenado, ¿sí? Los ejes coordenados de X e Y, y ver qué es lo que nosotros tenemos. Y fíjense qué es lo que nos va a pasar. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para asegurarnos los puntos, ¿sí? Que estén a distancia 2 del punto 3, 1? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos, ¿sí? Es lo siguiente. Entonces, dibujamos, por ejemplo, ¿no? Dibujamos el eje del sistema coordenado, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Observa, vamos a tener, esto vamos a poner bien grueso como para que se vea bien, ¿sí? Nosotros tenemos el eje X, el eje Y, y acá tenemos el punto 3, 1 icónicamente. ¿Cómo hacíamos nosotros para saber la distancia entre los puntos? Pues imagínense que nosotros tenemos un punto cualquiera acá, ¿sí? Vamos a llamarle a este A y a este B. Entonces la distancia que había entre A y B básicamente es la resta de esos dos puntos. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero esto es muy importante. Entonces, si nosotros queremos hacer la distancia entre dos puntos, que llamémosle A y B, la idea es hacer lo siguiente. Yo tengo que restar los dos puntos, ¿sí? O sea, tengo que restar componente a componente, ¿sí? Las X con las X y las Y con las Y en el vector. Y luego de eso tengo que sacar el módulo, ¿sí? O sea, tengo que sacar cuánto es la distancia total de esa resta, que es... se usa usando Pitágoras, ¿sí? La suma de los cuadrados y la raíz cuadrada de todo eso. Entonces observen. Yo por ejemplo tengo el A, que yo sé que es un punto 3, 1, ¿sí? Pero el B yo no sé cuál es el punto. Entonces vamos a ponerle una forma genérica. Vamos a ponerle que sea X para las X e Y para las Y. Entonces va a ser un punto cualquiera del espacio, el cual no conocemos todavía, pero que tiene esas características. Entonces, aplicando la fórmula de distancia que dijimos, que es el módulo de A menos B. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, módulo de A menos B es el módulo, ¿sí? De A va a ser 3, 1 y después B va a ser X, Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá dijimos que esta distancia es 2, ¿sí? Siempre tenemos que saber a qué distancia nos estamos refiriendo. Entonces, en este caso tenemos que hacer la resta entre 3 y X, o sea, nos va a quedar 3 menos X, que es una de las partes del punto, ¿sí? 3 menos X, y después la segunda parte que va a ser 1 menos Y, ¿sí? Son ambas las dos partes, las dos componentes del vector, que es todo esto. Y a todo esto tenemos que aplicarle el módulo, ¿sí? Dijimos que esto es igual a 2. ¿Cuál es el módulo de un vector? Acuérdense la definición, ¿sí? Si yo tengo un punto en el espacio que tiene componentes A, o sea, tiene componentes B y A, ¿sí? Como lo estamos marcando acá, entonces su módulo, ¿sí? Va a ser por Pitágoras, raíz cuadrada por la hipotenusa, ¿sí? De A cuadrado más B cuadrado, o sea, la longitud de los lados. Y en este caso, esa longitud de los lados está dada por estos puntos, ¿sí? Por el A, que es la primera componente, que es la componente en X, y luego la B, que es la componente en Y, ¿sí? Entonces tenemos 3 menos X al cuadrado más 1 menos Y al cuadrado. Esto es igual, todo esto raíz cuadrada es igual a 2. Otra forma de escribirlo, acuérdense que como estamos al cuadrado podemos invertir el orden, ¿sí? Y va a quedar igual. Entonces esto es forma de decir X menos 3 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. ¿Y qué pasa si yo quiero sacar este cuadrado y elevar ambos lados al cuadrado? Como para que me quede una expresión linda, sin ningún sentido, estrictamente matemático. Esto me va a quedar 4. Esto que ustedes acaban de ver acá es la expresión genérica de lo que es una circunferencia. Es decir, ¿cómo se imaginan esto? Imagínense que nosotros tenemos los ejes acá, ¿sí? Los X y los Y. Y este es el punto 3, 1, ¿sí? El punto 3, 1 que está por acá aproximadamente, no hace falta que esté muy bien dibujado. ¿Y qué dijimos? Que, ¿sí? Los puntos tienen que estar a una distancia de 2. Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos un punto de referencia que está acá en, ¿sí? de 3, 1 está en 1, 1, por ejemplo. O si no, tomamos otro que está en 5, 1. Bueno,
¿Qué pasa? Cuando nosotros unimos todos esos puntos según lo que dice la fórmula, obtenemos lo que ustedes ven acá, que es una circunferencia de radio 2. O sea, el radio de esta circunferencia, el radio generalmente se puede escribir de esta manera, ¿sí? O sea, nosotros hacemos cuál es la distancia hasta el centro de cualquiera de los puntos y esa distancia nos va a quedar de esa manera. Entonces nos queda que esto es el radio. Entonces, ¿qué es el radio en este? ¿Cuál es el radio en este caso? Es 2, porque es la distancia de cualquiera de ese punto a cualquiera de los otros dos. ¿Se entiende? Y lo mismo, el diámetro es el doble del radio. Entonces, ¿cuál es el corolario de este ejercicio? Que cuando ustedes vean para una circunferencia, ¿sí? Y estamos hablando de circunferencia en el plano, ¿sí? Obviamente las circunferencias tienen dos dimensiones. Nosotros tenemos que, supongamos la fórmula genérica, la circunferencia tiene centro A, B, ¿sí? Siendo en X y en Y los puntos, y este es el centro. Y supongamos que tiene un radio R que es indeterminado, que no sabemos cuánto es, pero no importa. Esto, acuérdense, aparte esto es genérico, pueden ser positivos, negativos, no importa, ¿sí? Entonces imaginémonos que tiene un radio, ¿sí? De este estilo, que le vamos a llamar R. Entonces la fórmula genérica va a ser, observen, ¿sí? X menos el centro, ¿sí? La componente de X en el centro al cuadrado, más Y menos la componente del centro al cuadrado, todo esto es igual al radio al cuadrado. Fórmula genérica para la circunferencia. Muy útil este ejercicio, lo vamos a aplicar en los que siguen.